¿Qué tal? ¿Cómo está? Bienvenido a una emisión más de Universo Laboral. Universo Laboral es una producción del Sistema Michoacano de Radio y Televisión y la Asociación de Abogados Laboralistas del Estado de Michoacán. Es para nosotros un honor llevar hasta su hogar el día de hoy el tema, el impacto de la aprobación del convenio 190 de la OIT relativo al acoso laboral. Para hablar sobre esto nos acompaña el maestro Alejandro Avilés y estará a cargo de la mesa el maestro Luis Fernando Rodríguez Vera, presidente de la Asociación de Abogados Laboralistas del Estado de Michoacán. Adelante, maestro Luis Fernando, por favor. Muchas gracias. Pues muy buena noche tengan todos ustedes que hoy nos sintonizan a través de la señal del Sistema Michoacano de Radio y Televisión, que nos ha concedido amablemente este espacio a la Asociación de Abogados Laboralistas del Estado de Michoacán, a quien le tengo el honor de presidir. Y bueno, pues el día de hoy tenemos un programa que pues ha causado cierta preocupación por la cuestión del acoso laboral. El día de hoy nos acompaña el maestro Alejandro Avilés Gómez, quien es licenciado en Derecho por la Facultad de Derecho de la UNAM, con especialidad en Derecho Laboral por la División de Estudios de Posgrado de la Facultad de Derecho de la propia UNAM, con mención honorífica. Tiene especialización en Constitución Social y Derechos Humanos Laborales por la Universidad Castilla-La Mancha, Toledo, España, y actualmente está en proceso de titulación en la Maestría de Administración Pública por la Universidad Anáhuac. Él ha sido profesor de asignatura, donde da clase de Derecho del Trabajo, y actualmente se desempeña como asesor legal del Sindicato de Trabajadores de la Universidad Nacional Autónoma de México y de varios sindicatos. Abogado postulante en materia laboral, integrante de la Delegación Mexicana del Sector de Trabajadores ante la 106 y 107 Conferencia Internacional del Trabajo en Ginebra, Suiza. Integrante del Consejo de Representantes de la Comisión Nacional de los Salarios Mínimos, delegado de los Trabajadores de México en la Cuarta Conferencia Mundial sobre la Erradicación Sostenida del Trabajo Infantil en Buenos Aires, Argentina, y además es miembro de la Academia Mexicana de Derecho del Trabajo y de la Previsión Social. Integrante del Consejo de Representantes del Sector de los Trabajadores en la Comisión Nacional de los Salarios Mínimos. Pues bienvenido, maestro Alejandro. Bueno, pues también eres un gran aliado de nuestra agrupación, Abogados Laboralistas del Estado de Michoacán, un gran amigo, y bueno, pues con una amplia expertise en el ámbito sindical y sobre todo en el derecho internacional del trabajo. Entonces, maestro Alejandro, recientemente, en esta semana, el 15 de marzo, el Senado ratificó el convenio 190, que nos gustaría que nos pudieras explicar a nuestro auditorio cuál es el impacto que causa este convenio. Y bueno, si podemos empezar, pues prácticamente que nos pudieras explicar qué es un convenio y hasta dónde está el alcance en nuestro país. Muchísimas gracias. Antes que nada, muy buenas noches a toda la audiencia, a todo el auditorio. Agradezco principalmente al maestro Luis Fernando Rodríguez Vera la invitación, así como a quien conduce este programa, la maestra Carla Ivette González Calderón, la oportunidad de dirigirme al auditorio para hablar de un tema importantísimo en el derecho del trabajo en nuestro país y también a nivel internacional, como lo es la ratificación por parte del Senado de la República del convenio 190 de la OIT y la recomendación 206. Bueno, pues la pregunta que hace el maestro Rodríguez Vera es muy importante. Hay que empezar por el principio. Y el principio es que la Organización Internacional del Trabajo es una agencia de Naciones Unidas, es una institución de carácter tripartito que nace en 1919 con el Tratado de Versalles, que como ustedes saben pone fin a la Primera Guerra Mundial. Desde entonces existe esta organización que en 1945 es una agencia de Naciones Unidas. Tiene un carácter tripartito en el que participan trabajadores, empleadores y gobiernos. Pero en realidad, ¿qué es una convención y qué es una recomendación? Bueno, parte de las actividades que lleva a cabo la Organización Internacional del Trabajo en su conferencia internacional es la adopción de convenios internacionales, tratados internacionales que regulan principalmente las cuestiones de tipo laboral.
Y entonces tenemos que un convenio es un tratado internacional que es vinculante para los estados miembros de la OIT que deciden adoptar dichos convenios. También hay que decir que la Organización Internacional del Trabajo tiene 8 convenios que son denominados fundamentales. Y estos convenios fundamentales, todos los estados miembros de la OIT, aun cuando no lo hayan ratificado, tienen la obligación de promover, respetar y hacer cumplir todas las disposiciones que en ellos se encuentran. De tal suerte que el convenio 190, que fue adoptado por la Conferencia Internacional del Trabajo el 29 de junio de 2019, ha sido ratificado ya con México por 12 países en el mundo. Es algo muy importante porque este convenio, si bien se aprueba en 2019, tiene un antecedente previo para su ratificación. Muy bien, maestro. Pues entendemos entonces que esta Organización Internacional del Trabajo, pues digamos que es la que marca las directrices en materia de trabajo, atendiendo la representación tripartita que bien nos comentas. Esto es que hay representantes de trabajadores, de organizaciones mundiales de trabajadores, de empleadores y de los gobiernos en cada una de las asambleas. Derivado de esto, entonces, tenemos que nuestro país pues también ha estado inmerso dentro de los distintos convenios, recomendaciones y convenciones, además que ha participado, en la cual pues también tenemos un amplio contenido de derecho internacional del trabajo. Entre ellos, pues bueno, tenemos ahorita los más importantes en materia sindical, el 87 relativo a la libertad sindical y el 97 de la negociación colectiva efectiva. Entonces son los que prácticamente la reforma laboral pues es lo que está recogiendo en estos momentos y que bueno pues está causando un importante cambio de paradigma en las relaciones colectivas de trabajo. Sin embargo, con este convenio 190 al que nos vamos a referir el día de hoy, estamos tratando de vislumbrar cómo se va a aplicar o cómo va a ser la observancia dentro de los centros de trabajo, que es ahí donde me gustaría que nos pudieras explicar, que nuestro auditorio pudiera saber cuál es el alcance que va a tener este convenio 190 sobre violencia y acoso en el trabajo que recientemente está ratificando nuestras autoridades en nuestro país. Y sobre todo que nos lo pudieras explicar al regreso de nuestra primera pausa, de favor, maestro. Muchas gracias, maestro Luis Fernando. Vamos a ir a una brevísima pausa, pero antes de ello, quiero recordarle nuestras redes sociales. Sistema Michoacano de Radio y Televisión, Asociación de Laboralistas del Estado de Michoacán y Universo Laboral TV. Todas ellas en Facebook. No tardamos nada, quédese en donde está. Gracias por seguir con nosotros en esta emisión de Universo Laboral. El día de hoy estamos hablando sobre el impacto de la aprobación del convenio 190 de la OIT relativo al acoso laboral. Para ello nos acompaña el maestro Alejandro Avilés y llevando a la mesa el maestro Luis Fernando Rodríguez Vera. Adelante, maestro, por favor. Muchas gracias, maestra Carla. Y bueno, maestro, ¿cómo va a causar impacto este convenio? ¿Qué un centro de trabajo qué tendrá que ceñirse para poder cumplir con esta nueva normativa? Que de por sí, pues ya es bastante lo que tienen que ir observando con toda esta serie de novedades que nos trae la reforma laboral y ahora más con este convenio 190. Claro que sí, maestro. Mire, algo muy importante que también hay que decirlo, que la violencia y el acoso en el mundo del trabajo es algo que ha existido a lo largo del tiempo. Hace un momento manifestábamos que el convenio 190 sobre violencia y acoso en el trabajo fue ratificado por la Conferencia Internacional del Trabajo el 21 de junio de 2019, unos días después de la entrada en vigor de la reforma a la Ley Federal del Trabajo de nuestro país,
que ha sido una reforma de gran calado. Pero también hay que decir que ese 1 de mayo de 2019, fecha en la que se publica el decreto de reforma a la mencionada ley, también se estableció, se adicionó una fracción al artículo 132 de la Ley Federal del Trabajo. Este artículo 132 se refiere a las obligaciones de los empleadores. En la fracción 31 se adicionó en el sentido de que los empleadores deben implementar en acuerdo con los trabajadores un protocolo para prevenir la discriminación por razones de género y atención de casos de violencia u hostigamiento sexual o acoso, así como erradicar el trabajo forzoso infantil. Es decir, que el legislador pensó atinadamente en la necesidad de establecer una regulación en materia de acoso y hostigamiento en el mundo del trabajo. De tal suerte que es muy coincidente la publicación de la reforma laboral en ese sentido con la ratificación del convenio 190 de la OIT. Este convenio 190 de la OIT establece que el derecho de toda persona a un mundo de trabajo libre de violencia y acoso. Y en ello es muy importante resaltar que también está incluido la violencia y el acoso por razón de género. Y algo muy importante es que también hace referencia a la violencia doméstica, la violencia que se ejerce desde los domicilios de las personas trabajadoras y que también este convenio lo protege. De tal suerte que la violencia y acoso en el mundo del trabajo designa a un conjunto de comportamientos y prácticas que son totalmente inaceptables o de amenazas de tales comportamientos y prácticas, ya sea que se manifiesten una sola vez o de manera repetida, constante, reiterada, y que tengan por finalidad causar o que sean susceptibles de causar un daño físico, un daño psicológico, sexual o económico, e incluye la violencia y el acoso por razón de género. Es decir, que los alcances de este convenio no solamente tiene que ver con la violencia o acoso que generalmente conocemos en el mundo del trabajo y generalmente es de tipo laboral, de tipo sexual, sino que además contiene otro tipo de violencias y que por ello nuestro país, al ratificarlo, tiene la obligación también, al ratificar dicho convenio, de armonizar su legislación interna con el contenido de este convenio internacional. Y de manera particular se tiene que reformar la Ley Federal del Trabajo, la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, porque eso es muy importante. El convenio 190 tiene un alcance no solamente a los trabajadores del sector privado, sino también a los trabajadores del sector público. Y por tanto, también tiene que haber una reforma a la Ley Orgánica del Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral, así como a la Ley de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos y también al Código Penal Federal, porque hay conductas de acoso o hostigamiento que se traducen en posibles delitos y que el Código Penal tiene que considerar. En efecto, maestro, pues es muy interesante lo que comentas, atendiendo a que también no tenemos un catálogo de conductas que puedan ser susceptibles de sanción. Es decir, es muy amplio el concepto acoso, pero también podremos pensar que en algunos casos también puede resultar una medida disciplinaria, tal vez por algún empleador, algún jefe de área, y que todo lo pretenden en ocasiones algunos trabajadores, trabajadoras, encuadrar en conductas de hostigamiento y acoso. Entonces, aquí es donde sí tendremos que ir diferenciando y sobre todo atendiendo cuáles serían esas posibles conductas que pudieran ser, que pudieran incurrir los mismos empleadores o los mismos trabajadores, porque pues también hay que recordar que estas conductas pues también no solamente son exclusivas de un jefe hacia un empleado o grupo de empleados, sino que también los mismos empleados pudieran establecer conductas hacia sus propios jefes. Entonces, no estamos ante una línea muy delgada luego entre estas situaciones que se presentan en el centro, en los centros de trabajo,
cuando un empleador o un trabajador pues se niega a hacer un trabajo o parte de las actividades que están contratadas y que luego está diciendo, no, pues es que me están acosando, me están hostigando con cierta finalidad, pero también habrá que considerar que pues el empleador requiere pues que también los propios trabajadores pues cumplan con sus deberes, ¿no? Entonces, ¿cómo vamos a hacerle para precisamente evitar que se pueda estar abusando de estas figuras en el sentido amplio? Es decir, que no todo lo tengamos que estar encuadrando en este tipo de conductas con la finalidad también de evadir responsabilidades, ¿sí? Entonces, ahí es donde tendremos que pues ser muy vigilantes. Yo creo que pues las autoridades que son las que van a encargarse de atender este tipo de asuntos, pues que también puedan tener herramientas legales a su alcance para poder sancionar en su caso. Entonces, maestro, aquí es donde tendríamos que pues establecer estas políticas de actuación a través de los protocolos. ¿Crees que tendrá que cada empresa formular o reformular estos protocolos que de por sí ya nos acabas de referir, que las obligaciones que se le están endilgando a los empleadores es precisamente la elaboración de estos protocolos, pero que ahora con este convenio pues tendrán que modificarse, tendrán que actualizarse? Entonces, pues, ¿cuál va a ser la dinámica que un empleador tendrá que asumir ante este nuevo convenio? ¿Qué es lo que nos gustaría que nos comentara regresando de nuestra pausa, de favor? Gracias, maestro Luis Fernando. Así es, regresando de la pausa, escucharemos al maestro Alejandro Avilés. No tardamos nada, quédese donde está. Gracias por seguir con nosotros en Universo Laboral. Estamos hablando el día de hoy sobre el impacto de la aprobación del convenio 190 de la OIT respecto al acoso laboral. Llevando a la mesa el maestro Luis Fernando Rodríguez Vera y nuestro invitado de hoy, el maestro Alejandro Avilés. Adelante, por favor. Gracias, maestra. Y bueno, maestro Avilés, el comentario respecto a ahora, ¿qué es lo que tendremos que hacer en el campo de trabajo? Y muchas gracias, maestro. Es una pregunta muy importante porque a veces también hay que decirlo. A veces las personas trabajadoras también abusan de esa figura y consideran que todo debe de tratarse como acoso o abuso en el mundo del trabajo. De manera particular cuando se le exige el cumplimiento de las obligaciones que tiene encomendadas. Y en ese sentido, la Suprema Corte ha elaborado una especie de criterios para establecer en qué momento estamos en presencia de un acoso laboral. Sin embargo, también ahora de cara al convenio 190 de la OIT, ratificado por México el pasado martes 15 de marzo de 2022, y que ahora toca que se publique en el Diario Oficial de la Federación para que después pues las autoridades de nuestro país lo depositen en la oficina del director general, ya sea en la oficina de México o ya sea en la oficina de Ginebra, para que posteriormente entre en vigor al año siguiente. Es muy importante, con la sola ratificación que hace el Senado, no en automático entra en operación o en vigencia o funcionamiento. Tiene que entrar en funcionamiento al año siguiente de que es depositado en la Oficina Internacional del Trabajo, y que entendemos que las autoridades mexicanas ya están en esa vía. Pero regresando también un poco a la pregunta, y ahora los empleadores, ¿cómo deben actuar ante este convenio? Es una pregunta relevante porque el convenio también, digamos, establece una serie de obligaciones a los empleadores. Por ejemplo, el convenio 190 requiere que los gobiernos adopten una legislación exigiendo a los empleadores que tengan en cuenta la violencia y el acoso, así como los riesgos psicosociales asociados. Y esto, sin duda, que es muy importante en la gestión de la seguridad y salud en el trabajo. Y que se tomen medidas apropiadas para prevenir, es decir, que los empleadores deben establecer protocolos
como ya lo dijimos incluso con la reforma a la ley del trabajo, fracción 31 del artículo 132, en la que los empleadores y trabajadores deberán establecer un protocolo para precisamente prevenir estos riesgos. Esto se aplica independientemente de donde se sitúe el lugar de trabajo físico, incluso cuando el trabajo sea a domicilio, es decir, que el protocolo tiene una protección muy amplia, ya sea que el trabajo se lleve a cabo de manera presencial en las instalaciones de la empresa, del establecimiento, o ya sea que se lleve a cabo el trabajo a domicilio, o como ahora lo conocemos como teletrabajo también, pero los empleadores también tienen la posibilidad de establecer mecanismos para la protección del acoso en el mundo del trabajo. Por ejemplo, el empleador puede establecer una licencia para las víctimas de violencia doméstica. Esto es importante porque el convenio también cubre ese aspecto. Modalidades de trabajo flexibles y de protección. También puede llevar a cabo una protección temporal de las víctimas de violencia doméstica contra el despido. Es decir, para nadie es ajeno que la violencia doméstica a veces trae aparejada que la persona trabajadora no se presente a su centro de trabajo por muchas cuestiones, porque tenga una afectación física, porque tenga una afectación emocional, y cuando existe la presencia de este acoso, el empleador de alguna manera tiene que proteger a la persona trabajadora a efecto de que pueda seguir teniendo su estabilidad en el empleo. Pero también el empleador, o como lo conocemos en nuestro país, el patrón, también tiene que llevar a cabo un sistema de orientación hacia mecanismos públicos de mitigación de la violencia doméstica. Es decir, que ahora el patrón no está alejado de la realidad que viven sus empleados, sus empleadas en el mundo del trabajo, pero también debe llevar a cabo una sensibilización respecto a la violencia doméstica, algo que es muy importante y que se debe resaltar, porque la violencia que se ejerce desde la casa es algo muy importante que repercute en las relaciones laborales, que repercute en la productividad, pero sobre todo repercute en la estabilidad laboral de la persona trabajadora. En efecto, sí, sin duda que el hecho de estar una persona sometida a ese tipo de violencia doméstica o laboral, también conocida como mobbing, pues ocasiona que no exista un rendimiento efectivo en el trabajador, en su desempeño como tal, en su trabajo. Eso ocasiona pues también que pueda tener repercusiones psicológicas importantes y que a su vez pues también sienta posea tal vez alguna baja autoestima que no le permita pues desempeñarse libremente en su empleo. Entonces, creo que también tenemos que ir trabajando en la concientización también de todo el centro de trabajo para evitar precisamente estas conductas. Y que bueno, pues seguiremos comentando al regreso de la pausa, de favor. Así es, maestro Luis Fernando, muchas gracias. Antes de irnos a la pausa, le recuerdo las redes sociales: Asociación de Laboralistas del Estado de Michoacán, Sistema Michoacano de Radio y Televisión y Universo Laboral TV. No tardamos nada, por favor, no se mueva de su lugar. Gracias por seguir con nosotros en Universo Laboral. El programa de hoy estamos hablando sobre el acoso laboral y el impacto que tiene el convenio de la OIT número 190. Para hablar de ello, el maestro Alejandro Avilés, y llevando la mesa el maestro Luis Fernando Rodríguez Vera. Adelante, maestros, por favor. Muchas gracias. Bien, pues creo que también el factor de la sensibilización pues va a ser muy importante, maestro, porque el hecho de ser víctima del mobbing, que puede presentarse de distinta forma, pues también puede acarrear una serie de conductas que pueden ser punibles a través de este convenio.
¿Cuál es tu punto de vista al respecto? Oh, sin duda alguna, maestro, es algo muy importante la sensibilización. Por ello, siempre he insistido en que la negociación colectiva es un mecanismo fundamental para también erradicar, prevenir la violencia y el acoso en el mundo del trabajo. A través de la negociación colectiva se pueden establecer cláusulas que precisamente tiendan a erradicar este tipo de acciones que vulneran pues, a las personas trabajadoras, de manera particular a los sectores que siempre han sido más susceptibles de pisotear sus derechos. Por ejemplo, las mujeres, los niños, las niñas, los grupos vulnerables, las mujeres embarazadas, por ejemplo. Y en este sentido, el convenio también hace alusión a este sector, a cuando una persona, por ejemplo, por su estado de gravidez, se siente acosada o intimidada por el hecho de estar embarazada. Estas sufren a menudo discriminación, acoso en el trabajo, aislamientos, abusos verbales, físicos o incluso despidos. Y en ese sentido, nuestro país ha ido avanzando poco a poco. Recientemente hubo una jurisprudencia en el cual, si bien las trabajadoras al servicio del Estado, bajo la categoría de confianza, no tienen estabilidad laboral, pero al ser, por ejemplo, despedida en un contexto de estado de gravidez, la Corte ha dicho que se tiene que ponderar esta circunstancia y en todo caso, al resolver uno de los casos, resolvió reinstalar a la persona trabajadora con un contrato de confianza porque consideró que su estado de embarazo fue utilizado como una forma de discriminación para despedida de su centro de trabajo. Aunque el embarazo no está específicamente mencionado en el convenio, sí indica claramente, de manera textual, que los gobiernos deberán adoptar una legislación y políticas que garanticen el derecho a la igualdad y a la no discriminación en el empleo y a la ocupación, incluyendo a las trabajadoras, así como los trabajadores y otras personas pertenecientes a uno o a varios grupos vulnerables. Y esto es muy importante cuando hace referencia a uno o varios grupos vulnerables, porque lo que se discutió al seno de la OIT fue algo en la que los empleadores trataron de cuidar mucho su redacción. Por ejemplo, no se hace alusión a las personas embarazadas, ciertamente, pero tampoco se hace alusión a las personas pertenecientes a los colectivos LGTB, por ejemplo, ¿no? Y en ese sentido, trataron de cuidar esa redacción de tal suerte que lo que se dispuso en el convenio es establecer a grupos vulnerables. Y en estos grupos vulnerables entran todos esos sectores. Por eso decimos que el convenio 190 tiene una cobertura y una protección muy amplia a las personas trabajadoras. No, sin duda que traerá consecuencias importantes, sobre todo por la cuestión de cómo ir previniendo. Creo que la prevención, la capacitación, pues tendrá que ser uno de los ejes fundamentales, porque una persona que sufre este tipo de conductas, pues, ¿qué es lo que tendría que hacer en primera instancia para poder detectar que está siendo víctima de este acoso? Obviamente tendrá que someterlo hacia su jefe inmediato, tendrá que someterlo a consideración del patrón para que en su caso adopte las medidas necesarias, preventivas, para que no se le esté victimizando. Entonces, ahí pues tendremos que ir pensando cómo una pequeña, mediana empresa que pues digamos no tendrá un cúmulo de empleados más allá de 30 personas, por ejemplo, pues cómo se va a organizar para poder enfrentar ese tipo de problemática. Tendrá que formular comisiones, tendrá que formular sus propios comités de no discriminación para también aplicar y en su caso poder prevenir ese tipo de conductas. ¿Cómo crees tú que pudiera irse dando ya en la práctica? Bueno, es muy importante, sin duda alguna.
en un ejemplo en donde existen 30 trabajadores, que pudiera ser que exista un contrato colectivo de trabajo o que no exista un contrato colectivo de trabajo. De no existir, de todos modos, el empleador no está eximido de establecer un protocolo en coordinación con los trabajadores para tratar de prevenir y erradicar la violencia en el mundo del trabajo. Si hay un contrato colectivo de trabajo, evidentemente se pueden establecer cláusulas para tratar de regular esta realidad. Pero también, por otro lado, si bien la ley no establece la posibilidad de que surjan comisiones mixtas para la erradicación del acoso y la violencia en el mundo del trabajo, no menos cierto es que vía la contratación colectiva se pueden establecer, y eso pueden ser mecanismos en los que se pueda ir avanzando para tratar de ajustar la legislación interna, los contratos colectivos, los reglamentos interiores, con la ratificación de este convenio 190 y su recomendación 216. No, pues sí, tendremos que ir trabajando sobre todo en temas de sensibilización. Creo que podemos superar este impacto que se avecina, porque pues finalmente se trata de ser tolerantes, de ser respetuosos de nuestros propios compañeros, de nuestros jefes, y sobre todo pues cumplir con nuestras tareas como lo requiere la intensidad y el esmero que requiere el desempeño de nuestro trabajo. Entonces creo que tenemos que ir en la difusión de este convenio precisamente por el impacto que causará, pero adicionalmente esperemos que también la Ley Federal del Trabajo en su momento pueda llegar a ser más vanguardista en este sentido, ¿no? Que es lo que me gustaría comentar, regresando de la pausa, si me lo permites, maestro. Muchas gracias, maestro Luis Fernando. Así es, no vamos a tardar nada y el maestro Alejandro Avilés nos podrá comentar sobre este tema. Las redes sociales ya las conoce: Sistema Michoacano de Radio y Televisión, Asociación de Laboralistas del Estado de Michoacán y Universo Laboral TV. No tardamos nada, por favor, quédese donde está. Gracias por seguir con nosotros en este programa. Lamentablemente hemos llegado a nuestro bloque de conclusiones, así que veamos qué tiene que decirnos el experto que tenemos como invitado el día de hoy. Adelante, maestro Luis Fernando, por favor. Muchas gracias. Maestro, te comentaba que esperemos que también nuestra ley pueda ir en avanzada, porque ciertamente, si bien contempla en algunos casos, medidas preventivas, la aplicación de medidas preventivas por parte de las autoridades laborales, que en todo caso pues serán los jueces en este tránsito que llevamos, pero que actualmente no hemos visto alguna medida preventiva en caso de alguna víctima que haya sido víctima de acoso sexual, por ejemplo, acoso de tipo laboral, en el cual imponga de manera preventiva alguna medida restrictiva, alguna medida de protección que pueda ser útil. Entonces, pues creo que también la ley tendrá que ir en ese aspecto de modificación. ¿Cómo lo ves tú esta situación? Sí, por supuesto. Sin duda alguna, comentamos que con la ratificación del convenio ahora se tienen que, digamos, reformar diversas legislaciones, entre ellas, por supuesto, la Ley Federal del Trabajo. Y en ese sentido hay que decir que en distintas materias ya hay, digamos, hay acuerdos en los que se toman medidas de protección a las víctimas de acoso o violencia. En materia familiar lo hay, en materia penal lo hay, en algunos centros de trabajo también los hay, donde tienen establecidos algunos protocolos en donde establecen como una de las medidas, por ejemplo, que los trabajadores, la víctima, el victimario, no estén conviviendo de manera cerca. Sin embargo, es importante que la legislación lo retome. Es algo muy importante porque el alcance del convenio 190 obliga a llevar una reforma muy profunda a la Ley Federal del Trabajo. Y en ese sentido es que, ¿qué pasaría? Una vez que el Estado del país que se trate adopta un convenio,
es o porque ya adaptó su legislación interna a dicho convenio o porque lo va a realizar. Y en este sentido no hay vuelta de hoja. Al ratificar México el convenio tiene que ajustar su legislación interna, pero es algo muy ambicioso. Por ejemplo, el convenio establece que los grupos que están cubiertos por este convenio, por ejemplo, los asalariados, es decir, todas las personas que trabajan, cualquiera que sea su situación contractual, personas en formación, incluyendo a pasantes, a aprendices, ojo despachos, trabajadores que hayan sido despedidos, voluntarios, personas en busca de empleo, postulantes a un empleo, individuos que ejercen la autoridad de las funciones o las responsabilidades de un empleador. Pero además, el convenio protege aspectos como si el trabajador proviene de una agencia de colocación, de una subcontratadora, si es independiente, si está contratado a prueba o de manera temporal, pero también protege si la persona trabajadora sufre un acoso sexual durante una entrevista de trabajo, ¿eh? Ojo, no obstante que aún no es trabajador o trabajadora, pero si sufre una de esas conductas, también evidentemente aplica el convenio, porque el convenio protege a todos los individuos en el mundo del trabajo, incluidos esas personas que están buscando empleo o que están postulando para un empleo. Pero también protege al trabajo ambulante, y eso también es muy importante. El convenio también protege cuando la víctima sufre acoso o violencia en el trayecto a su trabajo o con motivo de su trabajo. Es decir, que incluso en una comisión de que tenga un trabajador para laborar en otra entidad federativa, en otro país, también lo cubre el convenio. Entonces, es algo que el legislador deberá considerar, porque de no hacerlo, corre el riesgo el Estado mexicano que tanto empleadores como trabajadores, al enviar memorias a la OIT, se pronuncien en el sentido de que hay un incumplimiento al Estado mexicano, y un incumplimiento a la OIT es algo que deja mal parado a los Estados miembros, y es algo que no les gusta a los países, que la OIT los aliente a reformar su legislación interna porque se obligaron a ello al ratificar un convenio. Es muy interesante dicho convenio, no hay mucho tiempo como para abordarlo de manera mucho más amplia, pero vamos, hay que invitar a la audiencia a que conozca de este convenio, a que conozca sus alcances y que sepa de alguna manera que hay una legislación internacional, que hay un convenio internacional que lo protege contra el acoso y el abuso en el mundo del trabajo. Sin duda que es una gran trascendencia este convenio, y creo que también era pues una necesidad que también fuera una legislación de avanzada, ¿no? En materia de derechos humanos, pues México también ha tenido pues algunas aciertos importantes en los cuales pues sí tendremos que dar una mayor relevancia a la protección en derechos humanos, y sobre todo en derechos humanos laborales que poco se ha explorado en nuestra academia. Creo que tenemos que trabajar bastante en ese sentido, maestro, y bueno, pues tú eres un gran estudioso de la materia y del cual, pues sin duda, seguiremos compartiendo esta serie de derechos que luego nos encontramos en los centros de trabajo y que no nos damos cuenta que son conductas en ocasiones que son punibles. Entonces, pues agradecerte esa gran participación, maestro Alejandro Avilés, que el día de hoy tienes a bien compartirnos, y bueno, pues agradecer a nuestro auditorio también el favor de su atención, y bueno, me despido con una frase de Cicerón que dice: la ley no ha sido establecida por el ingenio de los hombres, ni por el mandamiento de los pueblos, sino que es algo eterno que rige el universo con la sabiduría del imperar y del prohibir. Muchas gracias, que pasen muy buenas noches. Agradecer al Sistema Michoacano de Radio y Televisión el espacio que nos brinda, abogados laboralistas del Estado de Michoacán. Gracias, maestro Luis Fernando. Gracias, maestro Alejandro, por habernos acompañado el día de hoy.
pero sobre todo gracias a usted que nos sigue cada semana a través de la señal del Sistema Michoacano. Ya está informado, ya sabe qué hacer. Acérquese a la Asociación de Abogados Laboralistas si tiene alguna duda o alguna situación laboral que resolver. Hasta la próxima.